Y él le puse por nombre fe en la palabra. Fe en la palabra. Amados, creer en Dios es creer en su palabra. Cuando la gente se pregunta, ¿cómo sé si creo en Dios? ¿Cómo sé si tengo fe en Dios? Pues creer en Dios es creer en lo que su palabra dice. Tú no puedes decir que crees plenamente en el Señor si tu confianza no está puesta en lo que dice la Escritura. Es más, ¿cómo sabes que realmente le estás creyendo al Señor? Porque tu alma está anclada firme en una promesa o en una palabra. Antes de que Jesús hiciera el milagro de la pesca milagrosa, ¿cómo supo Jesús que Pedro estaba creyendo? En Lucas capítulo 5, versículo 5, en la Reina Valera dice, y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Cómo supo Jesús que el centurión romano que se le acercó tenía fe? Pues Mateo capítulo 8, versículo 8 dice, Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Tú sabes que le estás creyendo al Señor por algo cuando tú decides que para ti una palabra del Señor es suficiente. Pedro dijo, no he pescado nada en toda la noche. Es decir, Señor, estas son mis circunstancias, estos son mis problemas, esta es mi realidad. Pasé toda la noche intentando pescar siquiera un pescadito. Y ahora tú me estás diciendo boga mar adentro. Ahora tú me estás diciendo echa las redes. No he pescado absolutamente nada, pero decido creer tu palabra. Decido creer lo que me dices. Decido creer y echar las redes sobre lo que tú me estás diciendo. ¿Alguien está aquí conmigo? Y me dice la Escritura, cuando él me dijo, Señor, no, nada he logrado, pero en tu palabra echaré la red. El centurión romano le dijo, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Soy pagano, soy pecador, tú eres santo. Y yo sé que no es necesario que tú entres, porque yo creo que con una sola palabra que tú digas, yo sé que mi criado va a sanar. El centurión romano le dijo, yo creo que tú tienes tanta autoridad que tu palabra es como una orden que viaja en el tiempo, en el espacio, en la materia y obra de manera sobrenatural. Y yo sé que realmente pasó eso porque en Mateo 8:9 el centurión romano le dijo, lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Y al oírlo, Jesús quedó asombrado y se dirigió a los que le seguían y les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y entonces Jesús le dijo al oficial romano en el versículo 13, dice, vuelve a tu casa y debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. ¿Cuál es el problema de los cristianos de hoy? Que leen su Biblia, pero al final no la creen. Lo sé porque no actúan conforme a lo que leen. Para este oficial romano, la palabra de Jesús tenía tanta autoridad que para él no era necesario que Jesús se moviera desde donde estaba para que sucediera un milagro. Sin embargo, cuando nosotros enfrentamos problemas, enfrentamos una enfermedad, un momento difícil, una mala noticia, nos apagamos, nos desanimamos espiritualmente y algunas personas dejan de venir a la iglesia, otros empiezan a apartarse, a alejarse, enfrían su relación con Dios, dejan de orar, dejan de leer la palabra, dejan de hacer el devocional. ¿Por qué? Porque en ese momento en que su fe fue confrontada, fue débil. Pero pastor, ¿por qué nos pasa eso? Porque en el fondo
le creemos más a los hombres que a Dios. Y la Biblia no nos llama derrotados, ni nos llama vencidos, ni nos llama enfermos por las llagas de Cristo. Nosotros fuimos curados, nosotros reinaremos en vida. Eso es lo que la Escritura dice. Y en 1 de Pedro 2:24 dice: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Y por sus heridas ustedes son sanados. No van a ser sanados, ustedes son sanados. ¿Recuerdan las palabras finales que Jesús le dijo al oficial romano? Debido a que creíste, ha sucedido. Si tan solo entendiéramos que lo que subrayamos en nuestra Biblia no es una revista más, no es un artículo más, no es la opinión de un gran pensador o la sabiduría de un filósofo. Lo que usted subraya ahí no es la disertación de un gran político. Cuando usted lee la Biblia, se trata de la eterna palabra de Dios. Lo que la Escritura dice es verdad, y no cualquier verdad, es la verdad absoluta. Si tan solo pudieras creer con convicción y certeza lo que la Escritura dice, entonces podrías recibir milagros todos los días. Jesús dijo en Mateo 24:35 que el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Todo lo que usted ve un día desaparecerá, pero las palabras que han salido de la boca de Dios nunca pasarán. Mis amados, si usted tiene una Biblia allí, ese no es un libro cualquiera. Ese es un libro eterno, porque cada página contempla la poderosa, viva y eficaz palabra de Dios, que es como espada de doble filo que atraviesa tu alma, tu mente. Dice la Escritura que atraviesa la médula y atraviesa el hueso hasta las articulaciones, dice la Escritura, porque es viva y eficaz. Y si nosotros tan solo creyéramos más de lo que leemos, nuestra vida fuera diferente. Pero entonces la gente en el devocional, el Señor le está hablando y le dice: te voy a bendecir, y lo subraya en la Biblia. Pero cuando termina el devocional le llaman y dicen: ¿cuándo me vas a pagar? Y entonces se desanima. ¿Y por qué? No es qué, pero se acabó de subrayar que el Señor le dijo que lo va a bendecir. ¿Por qué no podemos creer al Señor? Diga conmigo fuerte, diga: creer en Dios es creer en su palabra. Ahora toca al de al lado y dígale: creerle a Dios es creer en su palabra. Amados, creer en Dios no es creer en lo que el pastor dice. Creer en Dios no es creer en lo que la iglesia dice. Creer en Dios es creer en lo que la Biblia dice. Si la Biblia lo dice, usted debe quedar completamente convencido, porque la palabra no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Aleluya. Así que diga fuerte conmigo: creer en Dios es creer en su palabra. Juan capítulo 11 es uno de los escenarios más interesantes y milagros más interesantes que hizo Jesús cuando resucitó a Lázaro. ¿Recuerdan cuando Jesús resucitó a Lázaro? En el versículo 25, Jesús le dice a María y a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún antes después de haber muerto. Y en el versículo 26, Jesús le preguntó: todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Jesús dijo: soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y luego se acercó a Marta y le dijo: lo que acabo de decir hace 2 segundos, ¿lo crees? Y esta fue la respuesta: sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres Yeshua HaMashiach. Yo sé que tú eres Jesús el Mesías, el Hijo de Dios,
el que ha venido de Dios al mundo. Y Jesús dijo, ok. Y un par de versículos después, en el versículo 39, dijo, corran la piedra a un lado. Y entonces Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Pero ven acá, hace 3 versículos estabas diciendo que sí creías. Hay gente que sabe doctrina, pero no cree. Y hay una diferencia abismal entre tener el conocimiento de lo que dice la Biblia y creer a lo que la Biblia dice. Jesús dijo, ok, ¿crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees que el que vive en mí y cree en mí no morirá jamás? Sí, Señor, yo siempre he creído que tú eres el Mesías. Ok, bueno, vamos a tirar la piedra. Tu hermano tiene 4 días de muerto, pero aquí está la resurrección y la vida. Quita la piedra. Y cuando le exige a Marta a tomar una decisión y una acción de fe, ella dijo, Señor, aguanta. No le echamos formol. 4 días, Padre. La peste, Señor. Y entonces, ¿dónde está tu fe? Y es por eso que Jesús más adelante le dice en el versículo 40, y Jesús respondió, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Y a veces, eso es lo que yo llamo el complejo de Marta. Hay gente que dice creer en Cristo, que dice creer en Dios, pero cuando su fe le exige una acción, no la hacen. ¿Tú crees que el Señor es tu sanador? Sí, claro, pastor, yo creo que el Señor es mi sanador. No deja de tomarte las pastillas. Ay, no, eso no es así, pastor. Eso no es así, porque bebe. ¿Y si me da hepatitis? Ay, entonces, ¿qué estás creyendo? ¿Tú crees que el Señor es tu proveedor? Claro, el Señor es mi proveedor, pastor. El Señor hace milagros, Señor. ¿Y por qué te robas el diezmo y la ofrenda? Porque tú dices que no te alcanza y no hay que crees que Dios es tu proveedor. ¿Sí ven? Entonces, ¿se cree o no se cree? Marta tenía doctrina porque hasta dijo, yo sé que tú resucitarás a tu pueblo en el día final. Pero cuando le exigieron que rodara la piedra, nunca lo hizo. Y así hay cristianos que se saben muchos versículos, pero cuando van a emprender, no lo hacen. Cuando se enferman, le creen más al médico que lo que dice la palabra. Cuando pasan un problema y una adversidad, le creen más al problema y a la adversidad que a Dios. Entonces, ¿de qué te sirve saber tanta Biblia si no la crees? Voy a repetir eso, la palabra no es un juego. La palabra es Dios mismo. Si usted no puede creer lo que dice la palabra, usted no va a creer lo que dice Dios. Porque lo que dice Dios es lo que dice la palabra. Yo me imagino esa escena. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo crees? Obvio. Vamos a quitar la piedra. Mentiris. De mucho de lo que nosotros decimos creer realmente es mentira. Y es lo que Dios hoy nos quiere confrontar. Y quiero que sepas que todo el que dice que le cree al Señor, el Señor va a confrontar su fe. Porque Él siempre te va a exigir que tú actúes según lo que has creído. A Pedro le dijo, ¿me crees? Sí, Señor, entonces boga mar adentro y echa la red. Yo me imagino a Pedro porque dice que él dijo que toda la noche había pescado. Yo he ido a pescar con pescadores profesionales. Donde tú ves solo agua, ellos ya saben si ahí tiraron la red. Tienen una memoria. Donde uno solo ve que hay agua, ellos ya saben, este cuadrante y uno, pero ¿cuál cuadrante? ¿Dónde están las líneas? Pero ellos lo saben, no sé cómo lo saben, pero lo saben. Y yo me imagino cuando el Señor le estaba diciendo, Pedro, vamos para allá. Y Pedro en la mente, no hay nada, ya yo fui. Pedro pudo haber dicho, Señor, tú eres carpintero, yo soy pescador, vamos a respetar las profesiones. Ingeniería pesquera, bebé.
Pero Jesús le dijo, ¿me crees de verdad? Sí, sí, yo te creo. Ah, bueno, tira la red aquí. Señor, seguro, tírala, no es que me crees. Y cuando tiró la red, sucedió la pesca milagrosa. Porque no es lo que tú dices, es lo que Dios te dice. Cuando Dios te lo dice, en el momento en que Dios te lo dice. ¿Alguien está aquí conmigo? Que me diga amén. Lo mismo con el centurión. ¿Tú te imaginas eso? Si en esa época hubiese habido WhatsApp o teléfono. No, vete que ya le está sano. Alguno de ustedes hubiera dicho, vete. Va a confirmar, llámate ahí. ¿Seguro? Ponle la cosa para ver si la fiebre le bajó pila. Se le quitó. Señor, nada que baja. Jesús le dijo, ¿me creíste? Ok, devuélvete, ya está sano. Imagínense la fe que significaría basarse en esa palabra para hacer el viaje de regreso, porque la Biblia dice que fue un viaje significativamente largo. Y él iba por todo su viaje de regreso diciendo, ya él se sanó, ya él está sano. Señor, mandamos un mensajero, no, sí, ya él dijo que está sano. Yo me voy creyendo que está sano. Y cuando llegó se enteró que el criado fue sanado en la misma hora en la que Jesús le dio la palabra. Pero muchos de nosotros nos canta reconfirmar. Señor, ya tú me diste la palabra, pero ven acá, que llueva mañana a las 3 de la tarde y yo salgo. Bebe, Señor, vamos a hacer una cosa entre tú y yo, Padre. Shh, callado. Si el sol me pega en la oreja izquierda, decimos creer y al final no creemos. Diga conmigo fuerte, creer en Dios es creer en su palabra. Dígale al de al lado, dígale, creer en Dios es creer en su palabra. Lo mismo le pasó a un papá que llevó a Jesús a un hijo endemoniado. Dice que el niño, el joven, pues sufría mucho por este demonio que lo visitaba de vez en vez, y cada vez que el demonio lo visitaba, le daba ataque epiléptico. Y es por eso que algunos ataques epilépticos, no voy a decir todos, son demonios. Y cuando se lo trajeron a los discípulos no lo pudieron echar fuera al demonio. Jesús estaba haciendo otra vuelta y cuando él baja de donde estaba, le dice el papá, tus discípulos no pudieron echar fuera al demonio. Y Jesús se enojó. Y luego en una conversación, y esto está en Marcos capítulo 9, versículo del 21 al 24, dice que Jesús pregunta, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Y miren la respuesta de Jesús. ¿Cómo que si puedo? Repite. Espérate, no escuche esta cera que tengo celestial. Ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Y al instante el padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Bueno, ¿y eso qué? La primera vez que yo leí eso dije, pero ¿cómo que creo? Pero ayúdame a superar mi incredulidad. Eso es lo que yo llamo la fe por encimita. Fe superficial. Es la fe de la persona que en la vida ha leído la Biblia, pero si tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? Él te dice que claro, Diosito, Chuchito, claro. Nunca ha leído la Biblia, pero cree en Dios. Sin embargo, cuando Dios le dice algo y confronta sus miedos, confronta sus inseguridades, no lo hacen porque su fe es nominal. Es una fe que no tiene fundamento, es una fe que no tiene raíz. Porque esa fe no está amparada en la palabra. Y por eso cuando ese tipo de fe es confrontada, ahí es cuando usted ve que la gente que pelea con Dios, que ya no se habla porque Dios permitió eso, tu fe era débil.
como no tiene profundidad, esa fe, cualquier cosa la destruye. Una de las parábolas más famosas que Jesús enseñó fue la parábola del sembrador. Jesús dijo que un sembrador iba tirando la semilla y una semilla cayó entre el camino, pero vinieron unas aves y se comieron las semillas. Otra parte de la semilla cayó en tierra con piedras y como no había poca profundidad, las semillas crecieron rápido, pero cuando el sol salió, las calentó porque no tenían profundidad las raíces. Y otra cayó entre espinos y estas también crecieron, pero los espinos crecieron juntamente con ellos. De tal manera que cuando llegó el momento, los espinos ahogaron la semilla. Pero otra cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Dice que los discípulos se fueron a pie cuando Jesús dio esa parábola. Es decir, no la entendieron. Así que aparte, Pedro y los demás discípulos se le acercaron y le dijo: maestro, esa palabra tan bonita, parábola que comentaste, explícanos. Y él dijo: el sembrador es el predicador de la palabra. Y la semilla es la palabra de Dios. Aquella que cayó en el camino simboliza a aquellos que reciben la palabra de Dios, pero como no la entienden, apenas que salen de la iglesia, el diablo viene, que son las aves, y se comen la semilla. Y pareciera que esa gente nunca hubiera escuchado de la palabra. Pero otra es el corazón donde cae, donde dice que hay piedras y no tiene profundidad. Y miren lo que Jesús dijo con respecto a la semilla que cae en tierra rocosa. En Mateo 13, del 20 al 21 dice: y las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Esos son de los que salen de la iglesia: uy, pero qué cosa tan espectacular. Pero como no tienen raíces profundas, no duran. El cuento le dura un mes. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra, caen. Y eso es lo que le pasa a muchas iglesias, a muchos cristianos. Reciben la palabra con gozo, pero como no tienen raíz. Y es por eso que yo enseño a que usted lea la Biblia. Yo no le doy raíz. Yo solo soy el sembrador de la parábola. Yo solo soy el que imparte la semilla. Pero para que usted pueda tener raíces profundas, usted debe leer la Biblia todos los días. Para que su fe no se fundamente en la prédica de un domingo de un pastor, sino que se fundamente en lo que Dios le reveló por medio de su palabra. Y cuando usted tiene un rema y tiene una promesa y su fe se ampara en esa promesa, cuando usted está pasando por problemas, el pastor no está allí, pero sí está la palabra que Dios te dio. Y tú dices: diablo mentiroso, puedes decirme lo que tú quieras, pero yo voy para adelante en el nombre del Señor. Esta es la palabra que Dios me... Alguien tiene que gritar aquí. Pero si usted se acostumbra a lo que otro le diga, fe por encimita, fe superficial, fe que no tiene raíz porque no está plantada en la palabra del Señor. Esta es la gran diferencia entre la fe que hace milagros y la fe que nunca ve nada. Por ejemplo, en Romanos capítulo 4, versículo 19, dice la escritura que la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Dice el versículo 20 que Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Es por eso que un cristiano sin promesas es un cristiano que ¿a quién le cree? Pastor, ¿y dónde encuentro esas promesas? En la Biblia. Abraham no debilitó su fe porque su fe estaba puesta en una promesa de parte de Dios. La promesa era: un día tus descendientes serán tan numerosos como las estrellas de los cielos y como la arena que está en el mar.
pero tenía 100 años. Su esposa era estéril y tenía 90. Tú combinas eso y sale una película de terror. Pero Abraham decía cuando le preguntaban, Dios me lo prometió. Yo escuché la palabra de Dios. Él me prometió que me daría un hijo. Y yo no me voy a morir hasta que no lo vea. Dice el 20, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más. Y así le dio la gloria a Dios. Y el versículo 21 es tremendo. Dice, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Esa es la fe con fundamento. Una fe que está amparada en una promesa de Dios. Pero esa fe que solo dice creer en Dios, pero cuando vienen las dificultades y vienen, cuando vienen los problemas y vienen, cuando vienen los ataques del enemigo y vienen, entonces esa persona dice como dijo Jesús en la explicación de la parábola, se van, se caen, se destruye su fe. ¿Y por qué? Y es el caso de gente que usted ve, oye, pero si ese hasta me predicaba y ese hasta me invitaba a la iglesia, y verle la cara. ¿Qué pasó? Fe por encimita, fe que nunca tuvo raíz. Y hoy quiero desmascarar esa fe, porque tal vez usted la tiene y no se da cuenta. Es una fe puesta más en lo que el pastor dice, en lo que la iglesia dice, pero no puesta en la palabra. Es por eso que mi intención como pastor es que quiten sus ojos de mí y lo pongan en la palabra. Yo te puedo decir una promesa, pero las promesas de los hombres son vacías. Es decir, que te amaré por siempre. Nunca me iré. Y la boba se tatuó aquí a Sebastián. Y ahora anda con Felipe. Ayúdenme. La Biblia dice claramente, maldito el hombre que confía en el hombre. Su esperanza no puede estar puesta en un político, ni en un amigo, ni en nadie. La gente defrauda. Vayan enterándose, la gente defrauda. Por eso es que su confianza tiene que estar puesta en Dios y en su palabra. Por eso lo más espiritual que usted puede hacer todos los días es leer su Biblia y hacer el devocional. Decirle, Dios, tú me vas a hablar. Aquí estoy con tu palabra, tú me vas a enseñar. Y la voy a estudiar. Yo sé que tienes algo para mí. Y cuando Dios te da una promesa, y muchos tienen aquí muchas promesas a reclamar, porque han hecho ese pampe, mejor dicho. Te váyase a todas esas promesas de todos estos últimos 10 meses. Subraye promesa a reclamar y diga, mi fe está puesta en lo que el Señor me ha prometido y no me moveré. Esta situación no me va a mover. Este problema no me va a mover. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo voy para adelante porque en Cristo soy más que vencedor. La senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo voy para adelante. Pero entonces el enemigo te habla y te da el beriberi. ¿Y entonces dónde está tu fe? Jesús estaba orando un día y los discípulos le dijeron, maestro, tenemos que cruzar al otro lado. Y Jesús les dijo, adelántense y yo los alcanzo. Y nadie se pudo preguntar, bueno, ¿y en qué barco se va a devolver Jesús? Pero cuando zarparon, una gran tormenta se levantó. Y en medio de su lucha para no ahogarse, vieron la figura de alguien que caminaba sobre las aguas. Y los discípulos se asustaron y dijeron, ¡fantasma! Lea la Biblia. La gente ha creído en fantasmas en todo el tiempo.
Eso pasó hace 2000 años. Y entonces uno de los discípulos dijo, no, es el maestro, es Yeshua. Y Pedro dijo, si es él que me mande a salir de aquí. Y Jesús lo escuchó, sal. Y Pedro empezó a caminar sobre la faz de las aguas. Empezó a caminar. Pero lea la Biblia y dice, y viendo las olas, y viendo los vientos, dudó. Pero ven acá, ¿quién duda si está? Venga, si tú estás así y tú estás viendo los pescaditos. Pero si tú estás viendo ahí la cosa que no te está hundiendo, ¿por qué dudas? Y Jesús te está esperando allí. Pero dice claramente, vio las olas, quitó su enfoque en la palabra, que le dijo, ven a mí. Cuando usted quita su enfoque en lo que Dios le dice y se pone a escuchar a lo que el médico le está diciendo, a lo que el jefe le está diciendo, a lo que las circunstancias le están diciendo, le va a pasar igual que a Pedro, quien dice que hundiéndose gritó, Señor, sálvame. Y Jesús lo rescató, lo sacó y la única palabra que le dijo fue, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Algunos aquí el Señor les está mandando a salir de la barca y a caminar con Él sobre las aguas. Pero miran las cosas. ¿Será que Petro sí nos va a dejar? Esta economía yo la veo. Esto está como duro. Esto está difícil. Bueno, pero ven acá. ¿Y la palabra que Dios te dio en qué quedó? Es que el médico lo dijo. Un médico, el mejor de Colombia y de Telma, el mundo entero lo dijo. La ONU lo contrata nada más para que le dé consejo. Y él me dio un mes, pastor. ¿Y tú qué dijiste? Ah, bueno, pastor, yo me despedí ya. Pastor, en la empresa están diciendo que van a echar, todo el mundo lo van a echar. Todo el que sea negro lo van a echar, pastor. Y a mí me dicen la sombra. Ajá, ¿y cuál es tu reacción inicial cuando te dicen las cosas? ¿Le crees a la gente o le crees a Dios? Imagínate a Jesús diciéndote, ajá, y entonces, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo le es posible. Yo estoy aquí para decirte, no menosprecies la palabra de Dios. No menosprecies lo que tú subrayes. No menosprecies lo que tú dices, Señor me dio una palabra. Y yo he visto gente aquí orgulloso de lo que Dios le habla. Y lo postean en redes y hasta me etiquetan a mí cuando el Señor les habla en el devocional. Y yo como soy etiquetador también, ¡guay!, lo monto en mi historia. Uy, el Señor hoy me habló, me dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y como a las 2 horas el banco le llama y le dice, te voy a dejar y te voy a abandonar. Es más, te voy a cobrar. Altos intereses. Y le entra un verano, ay, el banco, ay, vamos a abrir negocio. ¿Para qué? ¿Tú estás escuchando lo que dijo el banco? Yo quisiera verle la cara a Jesús cuando tú estás haciendo tu show. Ay. Y llegas ahora, ay, llorando, y Jesús. Pues, el fin del mundo, pues. Y ustedes saben que el Señor siempre tiene un ángel al lado. Miguel. Y Miguel, viene la faltedad. Porque Miguel es costeño, mi amor. Miguel es costeño. Entonces se pone él que ya viene. La que cree. Mañana la ves reprendiendo. Tú.
Pero ¿cómo que crees y no dejas que la piedra se quite? Hay un chico que en estos días me dijo, pastor, tenía meses estar esperando un dinero. No me salía. Y mientras estaba, creo que era lavando el carro, me contó su testimonio. Y estaba escuchando una prédica. El Señor me da una palabra. Si tú crees, ¿por qué no accionas? Y dijo, la Biblia dice que lo que uno cree debe actuar como si ya que lo que cree ya está hecho. Fue a su habitación, cogió el diezmo de la plata que estaba esperando. Y como la Biblia dice que uno tiene que diezmar de todos sus ingresos, lo tomó y dijo, el miércoles lo llevo a la iglesia. Pero no le había llegado, eso fue el martes. Y el miércoles en la mañana le llegó el dinero. Me dijo, pastor, desde el momento en que puse el sobre y lo dije que lo iba a traer, ahí fue donde llegó. Y le dije, ¿tú sabes por qué pasó? Sí, porque creí. Nunca le hubiera pasado si no se hubiera atrevido a creer. Tú te hartas la boca de decir que le crees a Dios, pero tus acciones no reflejan tu fe. Dices que crees y todavía te da insomnio. Y no duermes con la pensadera, pero tú dices que crees. Y lo increíble es que antes de pasarte toda la noche en vela, pones una adoración. Algo está cayendo aquí. Su gloria está cayendo. Y no duerme. ¿Qué caerá ahí? No sé, pero no hay nada que sea imposible. Yo me imagino a la hermana en el baño, porque no hay nada. Y cuando termina el baño sale el recibo, la luz y la saluda. Con una tijera así, arqueada. Y dice ella que ya me jodí, Dios mío. Ay, Señor, ya esto está. Llama al pastor para que ore. A ver, ¿creemos o no creemos? Señor, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces, ¿crees o no crees? Usted tiene que aprender a creer que lo que Dios le dijo va a ser una realidad. Y no solo que va a ser una realidad. Usted tiene que creer que ya está hecho. Porque la Escritura dice, todo lo que pidan orando, crean que ya lo han recibido y entonces será suyo, aleluya. Si usted cree, active su fe, deje de vivir como enfermo porque usted está sano por las llagas de Cristo. Usted está sana por las llagas de Cristo. Deje de vivir deprimido, triste, deje de vivir ansioso, preocupado. Duerma tranquilo que su bendición ya está. Alégrate, gózate. Hay gente que nada más se alegra cuando le pagan. Y uno los conoce cuando están limpios. Uno le ve la cara y dice, le pagaron. Y ya la mujer lo conoce. Mija, ¿qué más? ¿Qué falta aquí? Vamos a cambiar los focos, ese abanico con epilepsia. Vamos a cambiarlo. Mira, ¿y cuándo es la iglesia? ¿Cuándo es la iglesia? No, mi hijo, la iglesia fue ayer. Vamos otra vez hoy, por si las moscas. Pero van 2, 3 meses que no lleguen. No vamos a ir el domingo. ¿Cuál iglesia? Ese pastor siempre le he tenido rabia a ese pastor. ¿Crees o no crees? Es la palabra eterna de Dios y ella funciona. Las veces que has recibido un milagro es porque has creído. Nunca por lo que te afanes lo vas a alcanzar, pero todo por aquello que creas lo vas a recibir.
La Biblia dice, por mucho que te afanes, no puedes añadir a tu estatura un codo, ni puedes hacer blanco o negro uno de tus cabellos. Pero vuestro Padre Celestial conoce todas sus necesidades y Él sabe proveerles. Pero por favor confíen en la palabra y actúen como si estuviera hecho. Y yo les aseguro que cuando ustedes pongan cara de que creen, van a ver cosas tremendas. Mi esposa sabe, tiene 10 años de casada conmigo. Yo jamás le he dicho que mi amor, ven acá. Yo como diciembre embolatado, mi amor, ¿será que estrenamos? ¿Será que podemos esto? Ella tiene 10 años y no me puede dejar como mentirosa. A mí me da pena quejarme. Porque es que yo como predico de un Dios grande y yo me quejo. A ti te debería dar vergüenza quejarte delante de gente que no conoce a Dios. Porque si yo no fuera cristiano y yo te escuchara a ti quejarte, yo diría, bueno, no sé, caramba. Después está invitándome a la iglesia. Y con una cara larga, con una depresión, con una ansiedad, con un estrés, y es cristiano. Y uno dice, bueno, ¿y en quién cree? Usted tiene que ser cristiano. Cristiano significa seguidor de Cristo. Cristo se dormía en las tormentas. Cuando el bote se estaba, yo no sé, era como que el meneo le gustaba. Lea la Biblia, se dormía en las tormentas. Los discípulos muchas veces, maestro, y Jesús, que fue, dejen al maestro descansar. Señor, no tienes cuidado de que perecemos. Y el Señor, bueno, ¿y ustedes? En serio, por eso Pedro, mar, viento, respeten. Y dice, y se hacía gran bonanza en el mar. Y entre ellos, bueno, ¿y este hombre quién es? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Si Jesús está en la barca, puede salir lo que sea, tú no te vas a ahogar. Si Jesús está ahí, tú no te vas a ahogar. Eso era lo que Él quería que ellos aprendieran. Yo soy el creador de todo. Yo estoy aquí. ¡Hey! Estoy aquí. Yo soy Emmanuel, Dios con nosotros. Estoy contigo. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que la palabra te promete. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Cómo puedes creer que te va a pasar algo malo? ¿De dónde? Y hay cristianos que salen de su casa todos los días asustados. Y qué tal que hoy yo siento que me van a jalar. Pero ¿cómo así? Si el Señor está contigo. El Señor está contigo. ¿Lo crees? Hazte el favor de dormir tranquilo. Con deudas, con preocupaciones. Quita la piedra. Quítala. Actúa en fe. Quítate esa angustia, esa ansiedad y descansa en Él. Porque Él no te va a dejar en vergüenza. Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto Él, que es Padre bueno por excelencia, no dará las cosas buenas a quienes se la piden? Porque ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una roca? O si su hijo le pide un huevo, le dará una serpiente. ¿De dónde sacan, decía Jesús, esa mente de que el Señor les va a dar algo malo? Me está pasando esto porque Dios me está enseñando algo. O sea, ¿por qué? ¿De dónde salió esa mentalidad de que las cosas más horribles del mundo te tienen que pasar a ti? Y que porque, ¿cómo es que dice esa frase diabólica? Dios le da las mejores guerras a sus mejores soldados. Un cáncer, porque Él me lo dio porque yo sabía que podía. ¿Qué padre le da
Yo cuando a mi hija le quiero enseñar algo, no la pongo a no comer. Mañana, mi amor, le vamos a inyectar un virus a Emily porque ella tiene que aprender a confiar en mí. Pero esas estupideces sí le creemos a Dios. Cuando Cristo lo dijo muy claro, Él es Padre bueno por excelencia. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del cielo, del Padre de las luces. Eso es lo que la Biblia dice. Pero tú aceptas lo malo, te achantas y dices, esto puede ser de Dios, y ahí te quedas. Y es por eso que muchos cristianos mueren antes de tiempo. Es por eso que muchos cristianos no salen de la miseria y la pobreza. Porque ¿cómo te ayudas si hasta tú crees que Dios está en tu contra? Por favor, leamos la palabra. Y por favor, cuando la subrayemos y la aceptemos como una promesa, creámosla con todo el corazón. Porque el Señor no falla. El Señor no avergüenza a los que creen en Él. Quiero que te pongas de pie y le digas al que está a tu lado, quiero pedirle a todo el grupo de alabanza que me colaboren. Dígale al que está a tu lado, creer en Dios es creer en su palabra. Vamos, tóquelo de nuevo, 2, 3, 4, dígale, creer en Dios es creer en su palabra. Vamos, más fuerte, dígale al de al lado, creer en Dios es creer en su palabra. ¿Por qué piensas que el Señor te va a fallar? Todo va a estar bien. Ay, pastor, será. ¿Cómo que sí será? Para el que cree, todo le es posible. El Señor va a hacer cosas grandes en esta ciudad y lo va a hacer contigo. Tú eres protagonista de un gran avivamiento que el Señor va a levantar en Valledupar. Lo que el Señor está haciendo en esta iglesia apenas es el principio. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Quiero decirles que Dios no falla, que Dios no miente. Y quiero orar específicamente por esas personas que no pueden dormir. Hay un espíritu de temor detrás tuyo que te hace creer que no lo vas a lograr, que vas a quebrar, que vas a perder tu matrimonio, que vas a perder tu vida. ¿Saben? Hay cosas que son demonios y hay otras cosas que no. Yo siempre bromeo con espíritus, pero la Biblia es clara. Hay gente que reprende cosas y dice espíritu adulterio, pero la Biblia no habla de espíritus de adulterio. El adulterio es una obra de la carne. Pero hay unas cosas que sí son demonios. Por ejemplo, el temor. Lo sé porque la Escritura dice claramente, el Señor no te ha dado espíritu de temor. Significa que el temor es un espíritu. Ustedes tienen que saber que porque algo sea un espíritu, no significa que no tenga conciencia. Dios es espíritu. Y los que lo adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. El hecho de que Dios sea un espíritu no significa que no tenga mente, no tenga voluntad, no tenga conciencia. Tú y yo no nacimos de lo espiritual. Lo espiritual creó lo natural. ¿Están aquí? Si la Biblia habla de un espíritu de temor es porque ese espíritu habla. Por eso es que cuando el temor llega a tu corazón te dice cosas, te pone a loquear. ¿Y ahora qué te va? ¿Y ahora? Y mira, y te empieza a cuestionar. Mira, hasta el 15 tienes plazo. Y si pasa esto, y si pasa aquello, y te va a suceder esto, y fulano, y no sé qué, y te van a echar, y van a pasar. El demonio del temor habla. Pero lo bueno es que la palabra también habla. Y tú tienes dos opciones, o le crees al temor, o le crees a lo que la palabra de Dios dice. Pero el Señor te dice, si crees, entonces haz algo. Para Pedro fue echar la red en un lugar donde él ya la había echado la noche anterior. Pero lo hizo con fe. Para ti tal vez debe ser, deja de tomar esas pastillas para dormir y ten fe de que vas a dormir en el nombre de Cristo Jesús. Deja de pensar que no hay solución. Para el que cree, todo le es posible. Dios no te trajo a esta iglesia para que sigas sufriendo de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Dios te trajo a esta iglesia para que tu fe tenga raíces en su palabra. Su palabra no miente. Su palabra te dice, yo estoy contigo, no te fallaré, nunca te abandonaré.
Así que si tú puedes creerlo, levanta tus manos. Y mientras adoras, yo creo que tú vas a ser libre. Mientras lo adoras, yo creo que tú vas a ser sana, sano, libre por el poder de la palabra. Así que levanta tus manos y dile: no hay nada que sea imposible. No hay nada que sea imposible. Dígale: no hay nada. No hay nada que sea imposible. Dígalo: y todo lo que prometiste, yo veré. Dígalo: yo veré. Levanta tus manos, dígale: no hay nada, no hay nada, no hay nada. Que sea imposible. Dígalo fuerte: no hay nada. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste, lo veré, lo veré. solo di la palabra. Solo di la palabra y la enfermedad se irá. La enfermedad se irá. Solo di la palabra Di la palabra. y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Vamos, dígalo: solo di la palabra. Que alguien levante su mano y dígalo: solo di la palabra y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Solo una palabra. Vamos. Solo di la palabra. Solo di la palabra. Y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Solo una palabra. No hay nada, dígalo. No hay nada que sea imposible. No hay nada que sea imposible. No hay nada que sea imposible. Están sucediendo milagros en esta hora. Que alguien adore, que alguien adore. Están sucediendo milagros en esta hora. Están sucediendo milagros en esta hora. Reba, leva, zetaré. Vamos, dígalo. No hay nada. No hay